Gracias por habernos invitado. Gerson Hola, gracias por la invitación. y Pier Giuseppe. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a esta gran mesa de diálogo de cultivo, farmacología y biología de los hongos con psilocibina. Los invitamos a escuchar este gran compartimiento, esta gran plática. Muchas gracias por la invitación. Entonces aquí vamos a cambiar un poco el formato de lo que hemos venido presentando y cada participante va a dar su opinión y sus conocimientos sobre una serie de preguntas que tenemos para ellos. Entonces, la primera de ellas es: ¿qué contienen los hongos psicoactivos? Bueno, respecto a la farmacología de los hongos psicoactivos, tenemos que existen diferentes metabolitos de tipo neurotrópico, a nivel de biocistina, psilocina, psilocibina, que son los más característicos o los más representativos, por así decirlo, dentro de los hongos alucinógenos. Existen diferentes diversidades dependiendo de las cepas en cuanto a la concentración de estos metabolitos. Sin embargo, es importante citar esto, ya que cada característica en cada cepa va a guardar farmacológicamente algo particular o específico que nos pueda manifestar a nivel farmacológico la capacidad de estos hongos. Sí. Okay. Ok, asimismo, creo que esa es una pregunta que es muy interesante, ya que realmente muchas veces llamamos estos hongos hongos con psilocibina, pero realmente tenemos un cóctel de sustancias que la madre naturaleza colocó en estos organismos, ¿no? Que no son autótrofos como las plantas, pero definitivamente encontramos este cóctel, ¿no? Entonces tenemos la psilocibina, que realmente es una triptamina, y esto es muy interesante, realmente es una triptamina sustituida, y esto significa que la psilocibina contiene dimetiltriptamina, DMT. Entonces realmente la psilocibina es 4-fosforil, porque es fosfórico, DMT. Entonces es interesante cómo realmente estas sustancias están conectadas entre sí, y realmente la psilocibina pues es una molécula compleja, sustituida, y no solamente tenemos psilocibina, eso es a lo que voy. Realmente también tenemos sustancias como la baocistina, que también es una sustancia que se encuentra en algunos hongos psilocibe, sobre todo en el Psilocybe astecorum, por ejemplo. El Psilocybe astecorum es un hongo que encontramos en Tlanisco, estamos cerca los ciudadanos de esa posibilidad, y justamente el Psilocybe astecorum es el hongo que tiene más cantidad de baocistina, y es una triptamina que hemos ignorado, que no se ha estudiado, pero definitivamente el hongo lo contiene, ¿no? Tenemos también la norbaocistina, que es mucho menos común, está contenida en mucho menos cantidad, pero yo quiero ir a la psilocina. Realmente aquí tenemos un tipo de estigma, que realmente la psilocibina es lo que entra en nuestro cerebro, pero realmente no, realmente nuestro estómago, a través de una enzima llamada alcalina fosfata, convierte el fosforilo de la psilocibina a un hidroxilo, se convierte en psilocina, porque justamente la psilocibina es un profármaco de la psilocina. Entonces, cuando nosotros tenemos psilocina, es lo que se absorbe en nuestro hígado, y es lo que realmente nos provoca el efecto psicoactivo. Entonces creo que es muy importante aclarar que lo que entra en nuestro cerebro es la psilocina, más que la psilocibina. Pues sí, tanto Pierre como Mili, tienen razón en mencionar que no son la única sustancia no es la psilocibina, sino hay un conjunto de sustancias que interactúan, y la riqueza que hay de estas especies es muy amplia. Al menos hay documentadas 200 especies que contienen psilocibina, y faltan muchísimas más por descubrir, y más sustancias también por descubrir. Entonces estamos ante el inicio de muchísima investigación y muchísimo conocimiento que falta. Muy bien, gracias. Y la siguiente pregunta es, pues viene ligada con esto. Curiosamente,
la prohibición solo fue centrada en la psilocibina y en la psilocina, y ustedes mencionan muy bien de que tiene otras moléculas psicoactivas. Entonces, quisiéramos saber cuál es su opinión sobre la clasificación de la psilocibina y psilocina y los hongos que la contienen como una sustancia ilegal. Bueno, específicamente la denominación como ilegal en el contexto amplio, se habla de que pudiera tener una tendencia adictiva, sin embargo no existe tal. Existe mucha desinformación, mucho desconocimiento, mucha mala interpretación de la perspectiva de cómo se manejan estas moléculas. En otros países han tomado camino adelantado con respecto a los avances farmacológicos y la aplicación clínica en la terapéutica que se está manejando. Países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, van avanzados en nuevos hallazgos respectivos en neurociencias, en ciencias como la psiconeuroendocrinoinmunología, la cual guarda un límite muy emprendedor para comunicar las características de los procesos efectores que pueden generar estas moléculas. Sin embargo, hay algo muy particular aquí. La farmacéutica tiene los ojos muy claros y muy fijados por la capacidad psiconeuroendocrina que puede manejar la aplicación de ese tipo de moléculas. Sin embargo, en el país no tenemos la apertura actualmente para poder trabajar a otros niveles. Actualmente en la Escuela Superior de Medicina se han llevado a cabo algunas pruebas con unos permisos para poder verificar algunas rutas serotoninérgicas. ¿Por qué? La psilocibina es un regulador importante en receptores serotoninérgicos. Esto nos permite entender o comprender cómo modifica el cambio de interacción con su receptor endógeno, estos receptores de serotonina, y al interactuar con la psilocibina cambia a nivel metabólico, a nivel del sistema nervioso central y a nivel endocrino. Esto genera dos tendencias. Uno, que los estudios de psilocibina a nivel farmacológico nos permitan conocer otros nuevos hallazgos para poder implementar una jurisprudencia en la cual se pueda manejar una apertura para poder utilizar estas moléculas, tanto la psilocina como la psilocibina, para poder comprender sus procesos a nivel de aplicación en neurociencias. Se han encontrado también, bueno, hace un tiempo yo hice unos estudios con respecto a cáncer y hice unos extractos de Psilocybes sapoticorum que colecté en las sierras de Oaxaca, y curiosamente encontré que también estas moléculas indólicas, este conjunto de triptaminas, porque traté de extraer una parte mayormente de triptaminas, se hizo una serie de pruebas y encontramos que tenía un tipo de inhibición con estas cepas de células cancerígenas que tienen que ver con cáncer cervicouterino por papiloma humano. Entonces, en el paradigma estricto. Sí, no, pues realmente yo creo que la jurisprudencia de la psilocibina es totalmente ilógica, errónea. Nos vamos al pasado, nos vamos a los años 70, en la década de los 70, en 1971, ya que toda la década de los 60 la psilocibina junto al LSD provocó una revolución cultural. Entonces, pues de repente dejan de haber soldados, la gente quiere dejar de ir a la guerra y realmente también se involucran los intereses farmacéuticos. Y bueno, nace el Congreso de Viena, ¿no? En 1971, en el cual se clasifican las sustancias psicoactivas en 4 categorías. ¿Y qué ocurre aquí? Que clasifican a las sustancias psicodélicas en la tabla 1. ¿Y qué dice la tabla 1? La tabla 1 dice que son sustancias con nulo potencial terapéutico, así definitivamente lo dice, nulo, y con gran potencial de abuso, con gran potencial de adicción. Entonces realmente tenemos una colección incluso de más de 100 artículos, más de muchísimos estudios que se han hecho desde la década de los 50, 60, en el cual la psilocibina se le demuestra un potencial adictivo nulo, ¿no? Así como dice la ley, nulo potencial terapéutico, también tiene nulo potencial de abuso, ¿no? Y realmente tenemos una colección de estos estudios que podemos utilizar para desclasificar a la psilocibina de esa tabla 1. Porque tenemos las pruebas, tenemos la evidencia
de que realmente la clasificación es errónea. La clasificación, y como está clasificada la psilocibina, y como dice nuestra ley, cualquier organismo o cualquier forma botánica que contenga psilocibina es penalizada. Incluso hay peritaje para determinar si el micelio es de psilocibe, para determinar si la aportación es de hongos alucinógenos. Entonces realmente tenemos una criminalización verdadera, no es perseguido de manera como la cannabis, definitivamente no es perseguido, pero sí es criminalizado. Entonces creo que definitivamente tenemos que quitar y bajar a la psilocibina de esta tabla, y el activismo psicodélico tiene que basarse en enfocarse en el uso terapéutico, como lo dice Midi, y todas estas posibilidades, y también desclasificarlo de esta tabla. Gerson. Ok, rapidísimo. Retomando lo último que comentaba anteriormente, Pierre toma algo muy particular en su discurso que acaba de comentar, y es respecto a la capacidad adictiva que puede tener la psilocibina. En ese sentido, no existe actualmente un parámetro que determine hallazgo de capacidad adictiva. Entonces, se están tratando terapéuticas actualmente en donde se manejan la psilocibina para pacientes con altos índices adictivos a drogas como la piedra, el cristal, la cocaína, el alcohol. Entonces, en ese sentido, la psilocibina es una respuesta, en este caso, para manejar la terapéutica, para reducir lo que son riesgos y daños en la salud en un sector particular. Es importante conocer esto porque entonces desmitificamos y podemos dar la información a una sociedad que pueda estar informada, consciente y capaz de conocer qué pasa con esta molécula, qué ocurre en ese sentido, y que no el uso terapéutico va a crear problema adictivo. Eso es importante retomarlo. Entonces, bueno, doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, o sea, yo añadiría que la clasificación en la que está actualmente la psilocibina está basada en el prejuicio. Intentaron dar argumentos de protección a la salud que no son ciertos. Como lo dice Pierre, está en la lista 1, en la categoría de sustancias que no son de beneficio y que tienen un potencial adictivo grande. Pero es completamente falso, justamente es el opuesto. Estas sustancias ofrecen una alternativa de terapia y de sanación para muchas personas. El prejuicio, como lo dice Pierre, viene, o sea, al menos en México, viene desde la colonia. La primera prohibición es desde hace muchísimos años y se ha ido arrastrando porque hay un uso tradicional de los hongos. Se intentó erradicar este uso tradicional. Afortunadamente no se pudo erradicar y todavía tenemos comunidades que se siguen usando de forma tradicional. Entonces, por un lado está la prohibición del lado que es un pretexto de salud, pero también hay un prejuicio hacia formas de espiritualidad. Muchas gracias. Entonces, como en este encuentro, pues todo nos lleva a la desestigmatización, quiero preguntarles y que nos den su opinión breve y concisa, por favor, para pasar a las siguientes preguntas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Despenalización, legalización o regulación de la psilocibina? Definitivamente regulación. ¿Por qué? Porque en medida en que tú tienes las capacidades en tu jurisprudencia para poder educar una sociedad, para poder transmitir un nivel de valores que a partir de una sustancia puede dar un beneficio a nivel de salud público, tú estás generando un entendimiento, una divulgación clara con la sociedad. Lo importante de la regulación es comprender para qué se le va a dar un uso, para qué se puede tener una terapéutica que pueda ser ocupada para mejorar la condición en salud humana. Es decir, no es el hecho que tú transmitas la información específicamente de lo que la característica de lo que la molécula genera, sino más bien es qué se va a hacer con esta información, cómo se va a transmitir en la gente, cómo se va a generar una concientización real. Pierre. Yo realmente no veo los psicodélicos legalizados. Realmente yo creo que una legalización de los psicodélicos rompería todo su potencial revolucionario, y yo creo que definitivamente la regulación es algo adecuado
porque realmente, al menos bajo lo que yo pienso, bajo mi cosmovisión, los hongos pueden ser mal usados y pueden ser peligrosos en el uso de ciertas personas. Digamos, si se vendieran como cigarros en el Oxxo, definitivamente habría problemas. Y creo que la legalización incluye eso, ¿no? La fiscalización, la generación de impuestos a través de la comercialización. Entonces yo creo que definitivamente yo no veo los psicodélicos siendo legalizados, pero sí regulados mediante amparos terapéuticos. Digamos que no bajen a la tabla de total liberalización, pero que sí sean regulados. Y definitivamente la psilocibina no es como otras sustancias. Realmente creo que la psilocibina tiene un poder antidepresivo muy potente, y realmente creo que tenemos que siempre estar en el set y el setting adecuado para disfrutar de todos estos efectos positivos, y sobre todo colocar la intención, ¿no? Saber por qué lo estás haciendo. Y creo que, como dice Midi, la posibilidad terapéutica creo que es necesaria que llegue a México, y creo que es necesario hacer activismo al respecto. Sí, pues estoy de acuerdo con ustedes. Creo que la regulación es lo más sensato, porque es un punto intermedio entre una despenalización y una prohibición. Es decir, se da un marco regulatorio para que solamente se pueda utilizar con cierta calidad, es decir, prioriza al usuario sobre la producción. Y eso creo que es lo que se busca en los diferentes activismos, es poner en el centro al usuario. Entonces, una regulación haría que el usuario tuviera acceso a unos hongos, por ejemplo, de calidad, con cierta garantía de que no va a tener efectos indeseables, al menos enfermarse, por ejemplo. Claro. Seguro. Entonces, yo creo que la regulación también es el camino. Claro, O sea, claro. claramente se tienen que tener cosas como cuidado como con el tabaco, que es como el camino que no se debería de tomar. Gracias. Por favor, ahora queremos su opinión acerca de si ustedes saben de si los hongos con psilocibina están en algún riesgo ecológico en México. Sí, claro. Hay una norma establecida por Semarnat donde varias diversidades de psilocibes se encuentran, las cuales fueron ingresadas por el doctor Gastón Guzmán y el doctor Teófilo Herrera. Y es curioso porque precisamente psilocibe se encuentra en esta lista de este artículo de Semarnat que protege y ampara a esta especie. Sin embargo, hace un tiempo yo estuve promoviendo una unidad de manejo ambiental para Jico, Veracruz, y Xochimalco, Veracruz, y es curioso porque entonces no pareciera que tienen la gran importancia ecológica respecto a su distribución y a su endemismo, sin embargo lo es. Entonces, bueno, es importante también saber esto, porque no es solo el hecho de tener el acercamiento al hongo y tener la experiencia y vivir la parte psicoactiva y la terapéutica, sino también conocer las tendencias ecológicas de acuerdo a los riesgos que representa también la depredación inconsciente, ¿no? Sí, realmente a mí me gustaría agregar que sí, realmente la norma 059 de la Ley de Protección de Vida Silvestre, regulada por Semarnat y Profepa, realmente tiene 3 listas, ¿no? Tenemos la lista 1, que igual es muy parecida a la de las sustancias, que realmente son los organismos más protegidos. Realmente estos organismos no los podemos obtener, al menos que tengamos permisos especializados, al menos que seas biólogo. Entonces tenemos la tabla 2, y la tabla 2 sí efectivamente protege a estos organismos, pero realmente cuando tenemos estos organismos en tabla 2, tenemos posibilidad de generar unidades de manejo ambiental, justamente como comenta Midi. Entonces realmente, al estar en tabla 2, sí podemos generar un registro, sí podemos generar un predio de manejo de vida silvestre, y realmente manejar este género, psilocibe, a través de un enfoque de conservación. Y bueno, aquí vemos también una ruta de legalización, ¿no? Como de acercamiento a la zona legal, y realmente los invito a leer esta norma 059 de la Ley de Protección de Vida Silvestre y darse cuenta de que puedes realizar una UMA, una unidad de manejo ambiental, con hongos, porque les repito, están en tabla 2, sí están protegidos, pero sí pueden manejarse a través de estos programas de conservación, y creo que hay una oportunidad ahí que podemos
tantear, que podemos tocar. Sí, estoy de acuerdo. Creo que también una dificultad es que la misma prohibición impide que se pueda investigar sobre de ellos. Entonces, realmente no se tiene un panorama claro de cuál es el riesgo real de las especies. Entonces, pues tal vez un inicio sería abogar por la conservación y por la investigación en conservación de estos especímenes. O sea, hay que recordar que crecen casi siempre en zonas que son muy depredadas por sus recursos naturales. Crecen en bosques, crecen en lugares donde hay una diversidad muy grande. Y entonces esos lugares son muy explotados y contaminados, ¿no? Creo que ahí hay una dificultad para la conservación de estas especies. Y justamente creo que cultivar psilocibe es también una opción para recuperar esta destrucción del hábitat. Y creo que también en este panel vamos a hablar un poco de eso, un poco de cultivo, y creo que es muy importante para toda esta dinámica de respeto a la naturaleza y aún así aprovechar el potencial psicodélico de estos organismos. Sí, precisamente el cultivo de hongos psilocíbicos es una alternativa viable que se ha llevado desde hace algún tiempo, pero hay que aclarar que persiste la ilegalidad aún en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos es una alternativa que no impacta a los ecosistemas o a los organismos de origen silvestre. Y entonces, ¿ustedes consideran que hay diferencias entre los hongos de cultivo y los silvestres? Esto en el sentido es una pregunta clásica de la mayoría de los que están interesados en consumirlos. Y hay vertientes de quien asegura que sí hay diferencia y cada quien tiene su postura, pero nos gustaría saber, como expertos que son, qué es lo que ustedes opinan al respecto. Yo creo que sí hay una diferencia, y esa diferencia yo creo le encuentro ventajas al cultivo frente a los organismos silvestres. En cultivo se pueden calcular todos los parámetros y controlar. Eso hace que sean más homogéneos los contenidos los contenidos psicoactivos de los hongos, y además se puede controlar que sean inocuos. Muchas veces los hongos que crecen de forma silvestre podrían estar contaminados de bacterias, y al ser de cultivo se reduce ese riesgo. Ok. Con respecto a las características entre ambas cepas, hablando genéticamente, las cepas silvestres son mayormente conservadas según los estudios genéticos, me estoy basando en eso. Han encontrado mayor cantidad de metabolitos, la producción de metabolitos se incrementa en comparación de las cepas silvestres o las cepas salvajes y las cepas de caza o de cultivo. Como dice mi compañero, obviamente tienen un nivel de higiene por el manejo y control que se tiene en cuanto a la calidad del cultivo en casa con respecto a las cepas salvajes. Sin embargo, yo creo que tu pregunta, yo refiriéndome más como a la parte del linaje y de la conservación, es importante saber que las cepas silvestres van a tener un mayor índice de producción de metabolitos en comparación a los de cultivo, y los de cultivo van a tener desventajas distintas. La gente siempre habla que la energía del hongo, como no es ni un animal ni una planta, es una energía en particular. Sin embargo, la gente habla de experiencias específicas referidas en el proceso setting respecto al consumo de hongos en cultivo y de hongos silvestres. Entonces creo que, a mi parecer, las cepas silvestres tienen su encanto y tienen su linaje para poder generar mayor producción, para poder crear una conexión diferente en la naturaleza y contigo. Entonces, bien. Y hay que recordar también que los hongos no son autótrofos, no son como las plantas. Realmente los hongos comen como los seres humanos, y creo que realmente también la calidad del hongo depende de qué suplementos y qué calidad de grano utilizas a la hora de cultivarlos, ¿no? Realmente tenemos el pan, tenemos el micelio, realmente tenemos dos fases de preparación de los hongos con psilocibina. Tenemos la parte en la cual inoculamos en el tarro el grano, y tenemos que esperar a que se colonice, ¿no?
Y una vez que se coloniza, en algunas semanas se mezcla con peat moss, pero creo que todos estos elementos, la vermiculita, si utilizamos una excelente calidad y utilizamos parámetros lineales, continuos, sin fluctuaciones de humedad o temperatura, y realmente podemos utilizar cepas sorprendentes como Penis Envy o como Albino Penis Envy, que realmente son cepas, clones, que realmente tienen muchísima psilocibina, y realmente podemos crear estos cultivos muy nutritivos, con muy buena calidad de grano, muy buena calidad de sustrato, parámetros lineales continuos, y podemos tener hongos pues realmente que al menos yo veo ciertas cepas como Penis Envy mucho más potentes que Pero los son hongos. genéticamente, como tú lo estás diciendo, son híbridos, a veces son cambiadas a nivel genómico. Eso te va a dar una mayor expresión de producción metabólica. Claro. O sea, tú hablas que una cepa silvestre tiene un linaje, tiene características endémicas porque se desarrolla en un punto en particular por su sustrato y su condición medioambiental. O sea, estamos hablando con el cultivo como tal, porque a mí me encanta el cultivo, la verdad, soy fan de cultivar, pero el cultivo como tal va a tener condiciones muy específicas, muy reguladas, cepas muy domesticadas y muy orientadas, como dice Pierre, a una producción en particular con respecto a su metabolismo. Entonces es interesante también el cultivo. Sí, realmente generar clones y generar todas estas cepas que producen mucha psilocibina es algo que están haciendo muchos cultivadores, ¿no? Gerson. Sí, pues estoy de acuerdo. O sea, las cepas silvestres tienen elementos que no pueden ser replicados en el cultivo. Y esos tienen cierto valor. Tienen un valor incluso en el uso tradicional. O sea, hay que recordar que los hongos crecen y extienden sus redes de micelio a través del bosque, de los lugares donde crecen. Entonces, pueden adquirir elementos muy interesantes en su medio ambiente que no se pueden replicar en cultivo. En concentración, pues sí, yo creo que hay formas como de aumentar su producción de metabolitos, pero sí es en formas como de aislamientos, ¿no? Ya digamos son más alejados a una producción natural o salvaje. Es más modificada. Pero definitivamente se puede generar. Sí, yo pienso. Claro, es interesante también. Excelente. Pues miren, una pregunta muy recurrente entre los entusiastas de los hongos. Una pregunta recurrente entre los entusiastas de los hongos ¿es difícil cultivar psilocibe? Sí. Sí es difícil. La gente que dice que es muy fácil, de alguna manera no tiene la conciencia de ser disciplinado, porque tienes que tomar muchas características, muchas particularidades, ser muy disciplinado, ser muy consciente con los tiempos. Cada proceso de propagación en el entendimiento de aprender a cultivar implica compromiso. Realmente la gente que dice que es muy fácil, digo, se vale, cada uno guarda la manera en cómo aprende y la manera en que distribuye también sus tiempos para poderse programar. Sin embargo, se vuelve con un hijo. Tener cultivos de hongos es como tener hijos, así se los pongo. Si no tienen bendiciones y se van a agarrar cultivo, tengan mucho cuidado porque realmente tienen que ser comprometidos. Entonces, bueno, Pierre también va a dar su punto de vista, me cultiva, creo. Sí, realmente es un reto. Yo realmente... Es muy difícil generar una continuidad de este cultivo, pero realmente pues creo que es un camino que tienes que seguir avanzando, tienes que seguir esforzándote, y realmente tenemos la primera fase del cultivo, que es cuando estamos preparando el grano, que es cuando estamos mojando el grano, dejándolo remojar, estamos esterilizándolo en nuestros tarros, ¿no? Y realmente tenemos también todo este proceso de generar, de raspar el sello o de usar la jeringa para inyectarlo en el tarro con el grano bien esterilizado, bien limpio y con un núcleo húmedo, porque recuerden que el hongo come. Este va a ser la primera fase de su alimento. Y realmente es emocionante porque muchas veces sale manchita verde llamada tricoderma, que realmente nos molesta a muchos. Aspergillus también. O el aspergillus también, o el penicillium en el grano, en los tarros, realmente es algo que llega a ser molesto, llega a interrumpir nuestros cultivos. Entonces creo que justamente es muy necesario centrarnos en la higiene, y creo que realmente la higiene de nuestro laboratorio, de nuestro cultivo, tanto alrededor como adentro, tiene que ser exagerado. O sea, hablamos de que es exagerado, o sea,
muy, muy, muy específico, limpiamos cada rincón, cada pared, y creo que el cultivo depende mucho de la limpieza y muchas veces te confías, pero no, hay que mantener el espacio muy limpio, y realmente creo que la siguiente fase, cuando ya el grano está colonizado, es hora de mezclarlo con el sustrato, en nuestro casing, en nuestro monotube, y realmente ese proceso también es especial porque tiene que tener mucha ventilación, pero al mismo tiempo tenemos que evitar que se contamine, entonces eso es un reto, y realmente tenemos que también esperar a que el micelio colonice el sustrato, ¿no? Utilizamos una capa de vermiculita para mantener la humedad, y realmente todo este proceso es emocionante porque siempre hay un momento en que puede llegar una esporita, porque la Ciudad de México está lleno de esporas de diferentes tipos, y realmente una pequeña espora que llegue puede contaminar todo nuestro cultivo. Entonces realmente incluso te tienes que bañar, o sea, tienes que bañarte para entrar al cultivo, y realmente es curioso cómo el cultivo hasta te obliga a bañarte, ¿no? Es curioso, ¿no? Como hippie. Entonces, No, bueno, hay que bañarse. hay que bañarse, hay que Primera bañarse. ley Me de salió la lo salud. hippie, me salió lo hippie, pero realmente creo que es un reto, pero con constancia podemos lograrlo y podemos generar este pasatiempo tan sagrado, tan terapéutico, que es ver crecer a los Es que, hongos. amigo, deja de ser un pasatiempo para volverse una pasión, ¿sabes? O sea, de un paso tan delgado se vuelve un compromiso. Por eso digo que es como hijos. Claro. No me dejarás mentir. No, pues, o sea, concuerdo completamente. O sea, es un compromiso. O sea, estás tratando con organismos vivos que dependen al 100% de ti. Y de el cuidado que tengas se da el resultado. O sea, no solamente es una sustancia que vas a consumir, sino es algo que tú estás cuidando. Y durante todo su proceso de vida, tú tú te autoimpones la obligación del cuidado. O sea, concuerdo que tal vez puede ser fácil o difícil, o sea, dependiendo cada persona, pero lo que es necesario absolutamente es constancia. O sea, se requieren tal vez un par de años mínimo para dominar el cultivo. Y eso no, o sea, hay que investigar los ciclos de vida de los hongos. Es una investigación muy extensa. Y perdón por interrumpirte, pero cada cepa demanda diferente sustrato, diferentes condiciones, son muy parecidas, son muy generalizadas, pero cada cepa marca en particular lo que le gusta comer, las temperaturas que les favorecen mejor, si le gusta la luz más, si tiene un nivel de ventilación o humedad relativa específica. O sea, realmente es como tratar con personas diferentes. Yo los veo porque se me hacen como unos niñitos, entonces los veo como los niños, y realmente son así bien dedicados. Hay que ser bien dedicado, la verdad. No, y yo agregaría que es terapéutico el cultivo. O sea, no solamente es terapéutico el uso, sino el Proceso. proceso es terapéutico también. Sí. Muy bien. Y bueno, pues una de las prácticas con... Realmente, cabe aclarar, antes de empezar esta plática, que las microdosis, amigas y amigos, no se sienten. Las microdosis no producen efectos. Tú cuando tomas una microdosis de psilocibe, realmente no te viajas, y realmente hay mucha confusión con esto, porque tenemos personas que creen que toman microdosis, toman 1 gramo, medio gramo, y realmente eso no es una microdosis, realmente es una dosis, y creo que aquí hay un malentendido. Fadiman es un gran autor que prueba y habla acerca del potencial de las microdosis. Yo lo probé por un momento y te puedo platicar cómo lo viví, ¿no? O sea, realmente yo tomé 0.05 miligramos de psilocibina, de hongo, realmente una cantidad mínima, chiquitita en una cápsula. Realmente empecé a tomar este modelo de tomarlo lunes, miércoles y viernes. Y de repente empiezo a generar este programa de consumo, y empiezo a darme cuenta al final de mi día que realmente no me peleé, no me enojé, realmente no procrastiné, no dejé las cosas al último, estuve conectado, estuve hablando con las personas de manera fluida. Entonces realmente cabe aclarar que las microdosis
no se siente. Realmente al final de tu día lo analizas, como dice Fadiman, tienes estos espacios para analizar cómo cambió tu personalidad y realmente se ha visto que sí hay un potencial positivo, ¿no? Realmente en estas pequeñísimas dosis que no se sienten, pero que sí reconfiguran tu serotonina y tu default mode network de tu cerebro, y esto definitivamente produce un efecto positivo, ¿no? en nuestro cerebro, en nuestro comportamiento. Sí, bueno, retomando parte de esta información, creo que es necesario que tenga mayor divulgación respecto a eso. En la actualidad estamos trabajando unos colaboradores y yo una serie de terapéuticas con respecto a pacientes con ansiedad, depresión, adicciones, para poder regularlos a nivel del sistema nervioso central y metabólico. Entonces es característico, como dice Pierre, porque toda la gente piensa que una microdosis es una dosis, todo está en la cantidad que tú trabajas. Aparentemente, de acuerdo a la cantidad del pesaje del 100% del hongo, tú tienes el 10% de este total como posibles metabolitos psicoactivos o neurotrópicos que tú puedes retomar para aplicarlos dentro de la microdosificación. En este sentido, estamos trabajando microdosis para poder contribuir a algún tipo de patología, alteraciones y problemas de tipo de salud social. Porque en la actualidad no existen programas de rehabilitación eficaces que puedan dar otro panorama terapéutico para ayuda a la sociedad que se encuentra en estas situaciones de riesgo, tomando en consideración que ya es un problema a nivel psiquiátrico. El nivel de adicciones en el país, según la OMS, dentro de 30 años se va a ver súper disparado, y el gran consumo de fármacos psiquiátricos se encuentra a la alza, tanto ansiolíticos como antidepresivos, como algunos fármacos que ayudan o controlan los procesos de disociación de la personalidad. Sin embargo, es importante tener alternativas que puedan dar eficacia en el tratamiento terapéutico a nivel de farmacología. Esto me da a mí la posibilidad de poder ofrecer en este aspecto algún tipo de hallazgo respecto a los pacientes que hemos estado tratando. Y bueno, creo que esto es una colaboración multidisciplinaria, porque tiene que haber mucha gente implicada que se quiera comprometer para generar hallazgos reales, para generar aproximaciones que puedan servir como estrategia dentro de la problemática social que se vive en la actualidad, que son las enfermedades de tipo psiquiátrico y los problemas de adicción. Opino igual. Yo agregaría que con las microdosis habría que tener mesura todavía, porque hay pocas investigaciones. Hay investigaciones innovadoras como la que está haciendo MIDI, pero son apenas el inicio de la investigación con microdosis. Pero Inglaterra ya tiene cosas muy importantes a nivel de neurociencias, que es lo que a mí me hace apuntalar a esta molécula como algo fuerte. Sí, o sea, hay evidencia, hay cosas que apuntan a que tiene beneficios, ¿no? Pero también siempre yo creo que hay que tener como mesura. No, este tipo de sustancias como la psilocibina no son una panacea. Se tiene que educar a la sociedad, primer punto. Ujú. Por eso hablaba yo de divulgación, porque es importante esa parte. Sí, definitivamente creo que no podemos santificar esta sustancia, tenemos que analizar también sus potenciales malos usos. Sí, y entonces yo creo que hay que tener cuidado, por ejemplo, con publicaciones que tienen mala fe o que solamente tienen un afán de comercializar este producto y cosas que van a empezar a suceder, además que están haciéndose cada vez más populares, y que se tiene que tener cuidado, ¿no? Qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan, y qué padecimientos sí son útiles y en cuáles no. Sí, porque mira, por ejemplo, pasa algo curioso. Un día di una conferencia en el Museo de Geología y una persona me preguntaba, yo fui casi víctima del turismo psicodélico y fui a Oaxaca y me dieron a ella y al novio 15 hongos. Entonces yo me pregunto, cuando este chico se come todos los hongos y ya no regresa y se queda en un estado de episodios esquizoides, ¿qué pasa aquí? ¿A quién responsabilizas? Como dice Gerson, no estamos preparados como sociedad para manejar un tipo de molécula que tiene este potencial, porque existe gente que por comercializarlo, por sacar una perspectiva de querer tener un protagonismo, dinero, varias cosas, puede llegar a generar perjudicialmente el daño de más gente. Entonces, en este caso, este chico, la persona que le dio los hongos no sabía que tenía antecedentes familiares de esquizofrenia, entonces, bueno, también es un riesgo manejarlos a este nivel. Muy bien. Bueno, ahora que hablan de las investigaciones, nos gustaría que cada uno nos hable de una investigación diferente
que les llame la atención sobre los beneficios de la psilocibina y de la psilocina, vaya, también. Por favor. Pues iría de la línea justo de las microdosis. En Inglaterra hay una universidad, no me acuerdo cuál es, Royal College. el Royal, ajá, que está haciendo una investigación muy extensa sobre microdosis. Sí, tiene varias. Y incluso tiene una en la que, por la dificultad de suministrar esta sustancia a las personas, se propone que la persona consiga la sustancia y se automedica, autoadministre, y entonces hay una base de datos donde se están subiendo los cambios positivos o negativos que tenga la persona con el uso de microdosis. Es muy interesante porque creo que implica a miles de personas. Sí, son universos muy grandes para poder cuantificar para un hallazgo así, exacto. Sí, realmente un estudio que a mí me fascina, es un estudio muy reciente. Eros, ¿recuerdas el estudio de todas las moléculas nuevas que se descubrieron? ¿De qué país era en la investigación? Pero bueno, justamente es una excelente investigación. Justamente yo me enfoqué en los descubrimientos que se hicieron y realmente descubren que en el hongo Psilocybe cubensis no solamente hay psilocibina, ¿no? O sea, también ya se había estudiado que hay psilocina o cistina, norvaocistina, que también son triptaminas muy poco estudiadas, muy poco analizadas, pero también se descubre que el hongo tiene imaos. Eso es sorprendente. Realmente se descubre que tiene 2 imaos que comparte con los hongos Cordyceps, que es la Cordycepsina B y la Cordycepsina D. Tenemos estos imaos que realmente inhiben las monoenzimas de nuestro estómago que destruyen y el DMT, que lo metabolizan en algo no psicoactivo, y justamente estas sustancias que tiene el hongo permite que las triptaminas que contiene se absorban de una manera mucho más intensamente, ¿no? Realmente se absorben directamente en nuestro receptor de serotonina de nuestro estómago, van a los receptores 5HT2A, 5HT2B y curiosamente al 5HT1A también, que por ejemplo el LSD no toca ese receptor, pero la psilocibina sí lo toca. Entonces a mí me parece muy interesante generar toda esta investigación acerca de que también tiene imaos, como el imaos Harmala, ¿no? Por ejemplo, el Harmol o el Alnorharmala, y tenemos estos imaos incluidos en el hongo y vemos que tiene es sofisticado, es un organismo sofisticado, que hasta parece que fue construido con lógica, ¿no? Tiene imaos que potencializan las mismas sustancias que tiene. Entonces realmente es algo sofisticado, me parece algo psicotecnológico, ¿no? Realmente es un cóctel de sustancias, no es como el LSD, que es una sustancia. Realmente el hongo tenemos un cóctel con lógica, como un plan. Y eso es lo que nos produce esta sorprendente experiencia psicodélica. Todo este cóctel de sustancias que tiene el hongo, que nace del estiércol, que nace de la madera, ¿no? Ok. Voy a hacer una intervención respecto a esto. Con respecto a lo que habla Pierre, yo tuve una investigación que realicé para verificar el nivel de inhibición de los extractos de psilocibe en cáncer. En este caso estuvimos haciendo unas pruebas con cáncer cervicuterino por papiloma humano de una línea celular llamada HeLa. En esta probamos, yo quería verificar si realmente los grupos indoles, que son los que predominan molecularmente en los extractos de los hongos alucinógenos o los hongos neurotrópicos, mejor llamados, ¿qué nivel tenían de reconocimiento con proteínas de inhibición, protoncogenes y posoncogenes? Aquí vimos la característica de cómo algunos grupos indoles generaron inhibición y encontré un nivel de eficacia en donde se crea un proceso de apoptosis. ¿Qué es esto? Es una muerte celular programada a nivel colectivo. Cuando las células cancerígenas empiezan a tener una desorganización a nivel nuclear, mandan estas señales. Entonces, encontramos que estos extractos de hongos fueron generando esta señalización a nivel de células de cáncer. Entonces, normalmente piensan en el hongo neurotrópico como que solamente va al sistema nervioso central. Sin embargo, estos hallazgos nos dan pauta para conocer que también en el cáncer tienen una implicación molecular que permite crear inhibición a niveles de protoncogenes
antes de los genes de cáncer y post-oncogenes, genes que regulan que se disemine el cáncer. Entonces creo que esta también es una vertiente diferente que nos permite elucidar aplicaciones farmacológicas a distintos niveles en diferentes circunstancias. Y bueno, siendo el cáncer también un problema de salud pública, es interesante poder plantear como un hallazgo a este nivel y esperemos pronto estar generando algo respecto a esto para documentarlo y poder publicar. Sin embargo, pues fue parte de la información. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy completo. Bueno, pues gracias a todos. Hemos terminado este panel y entonces ahorita vamos a las siguientes ponencias. Gracias. Gracias por su tiempo. Excelente tarde. Y hasta la victoria azul.